fideicomiso familiar. Esas dos palabras salieron de la boca de mi propio hijo y el suelo bajo mis pies desapareció. Me miraban, él y su novia, sentados en mi salón, con la frialdad de dos extraños. Querían quitármelo todo, disfrazándolo de protección. Mi castillo se convertía en mi prisión, y el carcelero era la luz de mis ojos. Un relámpago de memoria me golpeó. Mi difunto esposo, sonriendo. Hazla como la sueñas, Amelia, me dijo. Un hogar para nuestros recuerdos. Si crees que una madre no merece esta traición, por favor, apóyame. Dale, me gusta, a este video, suscríbete para saber cómo termina todo, y dime en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Tu apoyo es todo lo que me queda. A mis 65 años, he aprendido que la paz es un lujo que se construye, como una casa. Y mi casa, esta atalaya de cristal y madera que se asoma a la ciudad, es mi mayor obra de arte, mi fortaleza. La diseñé yo misma, palmo a palmo, poco después de jubilarme. Cada ventanal, cada viga de roble, cada rincón del jardín es un diálogo silencioso con mi difunto esposo, Arturo. Él no era arquitecto, era un hombre de números, sensato y con los pies en la tierra, pero entendía mi lenguaje de espacios y de luz. Hazla como la sueñas, Amelia, me dijo, un lugar donde nuestros recuerdos tengan un buen hogar. Y eso hice. Mi vida aquí es tranquila, elegante, como dicen algunos. Mis mañanas huelen a café recién hecho y a la tierra húmeda del jardín. Mis tardes son para los libros y el silencio, un silencio que ya no duele, que simplemente acompaña. He tenido una buena vida, una carrera exitosa de la que me siento orgullosa y el amor de un hombre bueno. Pero toda fortaleza, por bien diseñada que esté, tiene un punto vulnerable. El mío tiene 30 años, la sonrisa encantadora de su padre y una alarmante falta de rumbo. Mi hijo, Javier. Lo quiero con esa clase de amor ciego y feroz que solo una madre conoce, un amor que a veces me asusta. Es un buen chico, de corazón noble, pero flota en la vida como una hoja en un estanque. Y a su lado, siempre, está Sofía. Su novia. Es una muchacha ambiciosa, de esas que parecen esculpidas en mármol, siempre perfectas, siempre observando. Cuando viene a casa, sus ojos no ven los recuerdos, ven los activos. Recorre con la mirada los cuadros, los muebles que heredé de mi abuela, esta casa, y en su rostro no hay admiración, sino anhelo. Un anhelo afilado, casi depredador, que me produce un leve escalofrío. Ella ve el castillo, pero no entiende que está construido con amor, no con ladrillos y cemento. Para ella, es solo un premio a conseguir. Y yo, en mi torre de paz, siento que las nubes de una tormenta que no entiendo empiezan a acumularse en el horizonte, traídas por la única persona a la que jamás le negaría la entrada. Aquel domingo, como casi todos los domingos, llegaron a la hora del almuerzo. Oía el crujir de las llantas en la grava del camino de entrada y mi corazón siempre daba un pequeño salto de alegría. Era el sonido de la vida entrando en mi silencioso castillo. Javier siempre entraba primero, con esa sonrisa que desarmaba, la misma que tenía su padre. Me envolvía en un abrazo que olía a colonia fresca y a una juventud que yo ya miraba desde muy lejos. Mamá, decía, y en esa sola palabra cabía todo nuestro mundo. Detrás de él, como una sombra elegante y perfectamente delineada, entraba Sofía. Su saludo era distinto, 2 besos en las mejillas, precisos, fríos como el mármol, que apenas rozaban mi piel. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Nos sentamos en la terraza, con vistas al jardín que Arturo y yo habíamos plantado juntos. El sol de la tarde filtrándose entre las hojas de la vieja magnolia. Serví la comida, y como siempre, la conversación la llevaba yo. Hablaba de mis flores, de un libro que estaba leyendo, de recuerdos triviales. Javier me escuchaba con genuino cariño, asintiendo, haciendo alguna pregunta sobre su padre. ¿Pero Sofía? Sofía escuchaba de otra manera. ¿Y el mantenimiento de un lugar así es muy costoso, Amelia?, preguntó de repente, interrumpiendo una anécdota mía sobre cómo Arturo había elegido cada rosal. Su mirada no estaba en las flores, sino en la extensión del terreno, en los muros de piedra. Debe ser una fortuna solo mantener el césped.
Sentí una pequeña punzada, un pellizco de incomodidad. Le contesté con evasivas, que era un trabajo de amor, no de contabilidad. Javier, notando quizás la tensión, cambió de tema rápidamente, preguntando por una foto suya de pequeño que estaba en la repisa. Pero la pregunta de Sofía se quedó flotando en el aire, como una nota discordante en una sinfonía perfecta. Cuando se fueron, la casa se sintió el doble de grande, el doble de silenciosa. Recogí los platos y, al mirar el jardín, ya no vi solo los recuerdos de mi amor con Arturo, sino que también vi hectáreas, metros cuadrados, un activo. La palabra de Sofía, costoso, se había adherido a mi paraíso. En esos momentos, me decía a mí misma que eran tonterías de una mujer mayor, que veía fantasmas donde no los había. Que la muchacha era práctica, de una generación diferente, y que yo era una romántica incurable. ¿Cómo iba a sospechar de mi propio hijo, de la luz de mis ojos? Uno nunca quiere ver la maleza creciendo alrededor de la flor que más ama. No sabía entonces que aquel domingo, con su sol tibio y sus conversaciones triviales, era el último día de paz. El último antes de que mi hijo y su novia volvieran, pero ya no con sonrisas para un almuerzo, sino con una seriedad en el rostro que era el prólogo de mi ruina. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que intenté sacudirme esa sensación de desasosiego, como quien se quita una hebra de telaraña invisible del rostro. Me repetía que eran cosas mías, que la juventud de ahora es así, directa, sin los rodeos a los que estábamos acostumbrados en mis tiempos. Pero la pregunta de Sofía sobre el coste del jardín seguía rebotando en el silencio de la casa, un eco molesto. La llamada de Javier llegó un martes por la tarde. No fue su habitual, «Hola, mamá, ¿interrumpo?». Su tono era medido, casi formal. «Mamá, ¿estás ocupada? Sofía y yo necesitamos pasar a hablar contigo de algo importante». «No es nada malo», se apresuró a añadir, como si supiera que mi corazón de madre ya había empezado a galopar. «Es sobre el futuro. Sobre planificar las cosas bien». Planificar. Era una palabra de arquitecto, una palabra mía. Me desarmó. Por supuesto que quería hablar de ello. Cuando llegaron, la atmósfera era distinta a la de cualquier otra visita. No trajeron flores ni una botella de vino. Entraron directamente al salón, y en lugar de dejarse caer en los sofás como siempre, se sentaron en el borde, con las espaldas rectas. Rechazaron el café que les ofrecí. Aquello no era una visita familiar, era una reunión. Javier carraspeó y tomó la palabra. Sofía lo miraba, asintiendo levemente, como un director de orquesta dando la entrada a su solista principal. «Mamá, hemos estado pensando mucho en ti, en todo lo que tú y papá construisteis». Su mirada recorrió el salón, la biblioteca, las vigas de madera que Arturo y yo habíamos elegido con tanto esmero. «Este lugar, todo tu patrimonio, es el legado de papá. Es tu obra maestra. Y hay que protegerlo». Sentí una oleada de orgullo, seguida inmediatamente por una corriente fría de aprensión. ¿Protegerlo de qué? Fue Sofía quien contestó a mi pregunta no formulada, con una voz suave pero afilada como el cristal. «Amelia, el mundo es complicado ahora. Los impuestos, las leyes de sucesión, la burocracia. Es muy fácil que una persona sola se vea abrumada. Una mala gestión, un descuido, y una parte importante de lo que con tanto esfuerzo habéis creado podría evaporarse». Evaporarse. La palabra quedó suspendida en el aire, ominosa. Javier retomó el control. «Por eso hemos investigado. Hay una forma de asegurar que todo quede protegido, blindado. Se llama fideicomiso familiar». Pronunció las palabras como si me estuviera ofreciendo un regalo invaluable. «No cambiaría nada para ti, seguirías viviendo aquí, disfrutando de todo. Simplemente, la titularidad y la gestión pasarían a una estructura que lo protege de cualquier riesgo externo. Sería una manera de que ya no tuvieras que cargar con esa preocupación». Me quedé en silencio, intentando procesarlo. Siempre había sido yo la que manejaba las finanzas, los contratos, los planos. Arturo confiaba ciegamente en mi criterio para todo lo terrenal. Pero yo siempre he llevado mis asuntos, Javier. Y lo has hecho de maravilla, mamá, nadie lo duda.
Su voz era pura miel, un bálsamo para mis miedos. Piensa en esto no como si te quitáramos algo, sino como si te diéramos el regalo del descanso. Para que te dediques solo a disfrutar, a tus rosas, a tus libros. Nosotros, junto a un asesor de total confianza, nos encargaríamos de la parte aburrida. Me hablaron de un hombre, un supuesto genio de las finanzas, amigo de la familia de Sofía. Un profesional que lo haría todo sencillo, limpio, seguro. Se marcharon dejándome una carpeta de cuero con algunos folletos brillantes y una sensación de vértigo. Me quedé sola en el inmenso salón, sintiéndome de repente muy pequeña, muy mayor. La idea de soltar las riendas, de no tener que preocuparme más por declaraciones y pagos, era tentadora. Era el canto de sirena más dulce que podía escuchar una mujer que empezaba a sentir el peso de los años. Y por encima de todo, estaba la mirada de mi hijo. Una mirada que yo, en mi ceguera de madre, interpreté como madurez y devoción. Creí ver en él al hombre que por fin se preocupaba por el legado de su padre, por el bienestar de su madre. No vi al lobo que se disfrazaba de pastor para convencer a la oveja de que entrara sola en el redil. Las semanas que siguieron fueron un goteo constante y dulce de veneno. No hubo presión, ni una palabra más alta que la otra. Al contrario. Javier me llamaba a diario, solo para preguntar cómo estaba, si había regado las rosas, si necesitaba algo del supermercado. Sofía me enviaba fotos de flores por mensaje. Eran pequeños gestos de cariño, como migas de pan que me guiaban por un sendero que ellos ya habían trazado. Poco a poco, la idea de ese fideicomiso dejó de ser una propuesta extraña para convertirse en una conversación familiar. La presentaban como la solución lógica, la evolución natural de las cosas. Mamá, es que así te quitas un peso de encima, me decía Javier por teléfono, con esa voz suave y persuasiva que siempre había tenido. Podrás viajar, dedicarte a tus proyectos, sin tener que pensar en si pagaste este impuesto o si hay que renovar aquel seguro. Arturo habría querido que descansaras. Esa era su arma más poderosa, invocar a Arturo. Sabía que el recuerdo de mi marido era mi norte y mi ancla. ¿Cómo podía yo ir en contra de algo que, supuestamente, él habría deseado para mí? Finalmente, accedí a conocer al famoso asesor. Se llamaba señor Morales. Vino a casa una tarde. Era un hombre de mediana edad, con un traje gris perfectamente planchado y una sonrisa que parecía atornillada a su rostro. Hablaba con una calma y una seguridad que resultaban hipnóticas. Desplegó sobre la mesa de caoba de mi despacho una serie de gráficos y documentos. Usaba palabras como optimización fiscal, blindaje patrimonial y estructura de protección de activos. Al ver mi cara de confusión, sonrió con condescendencia amable. Doña Amelia, no se preocupe por los tecnicismos. Piense en esto como una caja fuerte. Usted mete todo su patrimonio dentro, y Javier, como gestor de su confianza, se encarga de que nadie más que la familia pueda tocarlo. Usted sigue siendo la dueña de todo, por supuesto. Esto es solo una formalidad administrativa para su protección. Miré a mi hijo. Estaba sentado a mi lado, asintiendo a cada palabra del señor Morales, con una expresión de profunda seriedad. Parecía tan maduro, tan responsable. El hijo que siempre había soñado que fuera. Un par de semanas después, llegó el día de la firma. De nuevo en mi despacho, el lugar donde Arturo y yo habíamos tomado cada decisión importante de nuestras vidas. Sobre la mesa había una pila de papeles que parecía un rascacielos en miniatura. Me sentí abrumada. Es mucho papeleo, ¿verdad? Dijo Javier, como si me leyera el pensamiento. Pero es todo estándar, mamá. Morales lo ha revisado todo. Es solo para que quede constancia legal. Tomé el primer fajo de hojas. Las cláusulas eran diminutas, el lenguaje impenetrable. Sentí un cansancio repentino, un hastío profundo. ¿Para qué leer todo aquello si tenía a mi hijo a mi lado? ¿Acaso una madre necesita un contrato para confiar en su propia sangre? Dejé los papeles sobre la mesa. Javier me acercó un elegante bolígrafo. Firma aquí, mamá, me dijo con dulzura, señalando con el dedo una línea punteada. Su dedo.
El mismo que yo había guiado de niño para que aprendiera a escribir su nombre. Confié. Con los ojos cerrados, habría confiado. Tomé el bolígrafo y mi mano tembló un instante. No por duda, sino por la emoción de ver a mi hijo tomar las riendas. Firmé en la primera línea. Y en la segunda. Y en todas las que me fue indicando, una tras otra. No estaba firmando documentos, estaba firmando un acto de fe en el hombre en que se había convertido mi niño. Cuando puse la última firma, Javier y Sofía intercambiaron una mirada rápida, un brillo fugaz que en mi ceguera interpreté como alivio y gratitud. Él me abrazó fuerte. Gracias, mamá. Has hecho lo correcto. Ahora, a descansar. Nosotros nos encargamos de todo. La tinta de mi firma aún estaba fresca en el papel cuando, sin yo saberlo, la cerradura de mi propia vida giró por última vez, dejándome fuera. Los días que siguieron a la firma fueron extrañamente tranquilos. Me sentía como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Javier y Sofía se hicieron cargo de entregar la documentación final al asesor, y yo me dediqué a mis rosas, a mis libros, a la plácida rutina que tanto me gustaba. Miraba el retrato de Arturo sobre la chimenea y le sonreía, como contándole, lo hemos hecho, querido. El futuro está asegurado. Nuestro hijo por fin ha madurado. Había una paz en la casa que no había sentido en mucho tiempo, la paz de una misión cumplida. La primera grieta en esa paz apareció una semana después. Fue algo trivial, casi imperceptible. Intenté hacer la transferencia anual a la Fundación de Investigación Médica que Arturo y yo siempre habíamos apoyado. Era una suma considerable, pero rutinaria. Entré en la web del banco, como cientos de veces antes, introduje los datos y pulsé confirmar. En la pantalla apareció un mensaje en letras rojas y frías: transacción denegada. Fondos insuficientes o acceso restringido. Fruncí el ceño. Debía de ser un error del sistema, o quizás yo, con estas nuevas tecnologías, había hecho algo mal. Lo intenté de nuevo. El mismo mensaje. Una pequeña punzada de inquietud, diminuta pero afilada, me recorrió el pecho. Decidí llamar a Javier. Seguramente él sabría qué botón había tocado mal. Javi, cariño, dije cuando contestó. Perdona que te moleste, pero estoy intentando hacer la donación de todos los años y el banco me dice que no puedo. Seguro que es una tontería mía. Al otro lado de la línea hubo un breve silencio. Luego, la voz de Javier, extrañamente calmada, casi ensayada. Ah, eso. No, mamá, no es un error tuyo. No te preocupes. Entonces, ¿es un problema del banco? Pregunté, aliviada. No, tampoco. Es por el nuevo fideicomiso, explicó con una paciencia que, de repente, me sonó condescendiente. Para protegerte de cualquier complicación y para que no tengas que lidiar con estos trámites, todas las operaciones importantes ahora las gestionamos Sofía y yo. Es para tu propia protección, ¿entiendes? Para que vivas tranquila. Me quedé muda. Las palabras, para tu propia protección, rebotaban en mi cabeza como ecos en un pozo vacío. ¿Protección de qué? ¿De mi propio dinero? ¿De mi propia voluntad? Pero, Javier, es la donación para la fundación de Arturo. Siempre la hago en estas fechas. Lo sé, mamá. Y lo tendremos en cuenta. Lo discutiremos Sofía y yo y, si nos parece oportuno, haremos la transferencia. Ahora solo tienes que relajarte y dejar que nosotros nos ocupemos de las cosas grandes. Sentí un frío glacial extendiéndose desde mi estómago. Si nos parece oportuno. La frase me golpeó como una bofetada. No estaba pidiendo permiso para gastar su dinero, estaba hablando del mío, del que Arturo y yo habíamos construido ladrillo a ladrillo durante 40 años. Antes de que pudiera articular una respuesta, mi teléfono vibró. Una notificación de un mensaje nuevo. Mientras Javier seguía hablando de lo beneficioso que era este nuevo sistema, abrí el mensaje. Era de Sofía. Era una foto. Ellos dos, Javier y ella, en el balcón de lo que parecía un hotel de gran lujo. Sostenían copas de champán,
sonriendo a la cámara con el sol del atardecer bañándolos en oro y un mar de un azul imposible a sus espaldas. Debajo de la imagen, un breve texto que me heló la sangre. Cuidando tu legado. No te preocupes por nada. Guiño. Miré la foto, luego volví a la llamada. La voz de Javier seguía fluyendo, un murmullo tranquilizador y vacío. Pero yo ya no le escuchaba. Todo encajó en su sitio con una claridad brutal. El legado que estaban cuidando no era el de Arturo. Era el suyo. De repente, las altas paredes de mi casa, mi refugio, mi obra maestra, se sintieron como los barrotes de la jaula más elegante y solitaria del mundo. Y yo estaba dentro. Colgué el teléfono, pero la imagen de la pantalla seguía quemándome en la retina. Javier y Sofía, sonriendo con mi dinero, con mi vida, bajo un sol que a mí se me había apagado de golpe. Durante días, deambulé por mi propia casa como un fantasma. Cada objeto, cada cuadro, cada rincón diseñado por mí, me gritaba en silencio. El silencio era lo peor. Un silencio espeso, pesado, que antes había sido paz y ahora era el sonido de mi propia irrelevancia. La casa ya no era mi castillo, era mi jaula dorada. Y lo más humillante era que yo misma les había entregado la llave. Una mañana, decidí actuar. No con ira, sino con la rutina de siempre, como para demostrarme a mí misma que algo de la antigua Elena seguía ahí. Era la fecha en la que cada año hacía mi donación a la Facultad de Arquitectura, un fondo que creé en honor a Arturo para ayudar a jóvenes talentos. Era un gesto sagrado para mí. Me senté en el despacho, abrí el portal del banco en el ordenador y rellené los datos de la transferencia. Era una suma considerable, pero siempre la hacía en estas fechas. Pulsé, confirmar. En la pantalla apareció un recuadro rojo con letras blancas y mayúsculas. Transacción denegada. Para más información, contacte con el gestor del fideicomiso. Sentí un frío glacial. El gestor del fideicomiso. Javier. Respiré hondo y lo llamé. Me contestó con esa calma artificial que había adoptado últimamente. Mamá, ¿qué pasa? Estoy en una reunión. Javier, intento hacer la donación anual. El banco me la ha denegado. Dice que tengo que hablar contigo. Hubo una pausa. Podía oír el murmullo de otras voces al fondo, quizás la de Sofía. Ah, eso. Sí. Escucha, mamá, según el nuevo acuerdo del fideicomiso, todas las decisiones financieras importantes ahora pasan por nosotros. Es, para tu propia protección. Para que nadie se aproveche y para asegurar que el patrimonio se gestiona con una visión a largo plazo. La condescendencia en su voz era como veneno. ¿Mi propia protección? Javier, es la donación a la memoria de tu padre. Llevo haciéndola 10 años. Lo sé, mamá. Y lo tendremos en cuenta. Lo discutiremos Sofía y yo y, si nos parece oportuno, haremos la transferencia. Ahora solo tienes que relajarte y dejar que nosotros nos ocupemos de las cosas grandes. Si nos parece oportuno. La frase me golpeó como una bofetada. No estaba pidiendo permiso para gastar su dinero, estaba hablando del mío, del que Arturo y yo habíamos construido ladrillo a ladrillo durante 40 años. Colgué sin despedirme. La humillación era un sabor amargo en la boca. Dejé de ser la matriarca, la arquitecta de mi vida, para convertirme en una niña que debía pedir su paga semanal. A la mañana siguiente, contacté con un abogado, un hombre recomendado por una vieja amiga. El señor Montes, un hombre de aspecto cansado y traje gris, vino a la casa. Le expliqué la situación con la mayor calma que pude reunir, mostrándole una copia de los documentos que había firmado. Él los leyó en silencio, pasaba las páginas lentamente, y con cada hoja que volteaba, sentía como mis esperanzas se hundían un poco más. Finalmente, se quitó las gafas y me miró con una compasión que me resultó casi más dolorosa que el desprecio. Doña Elena, empezó, y su tono ya me lo decía todo. Las firmas son válidas. Usted cedió voluntariamente la titularidad y la gestión de sus activos a este fideicomiso. Legalmente, su hijo y su pareja son los administradores. ¿Pero no se puede hacer nada?
Es mi dinero, mi casa. Podemos iniciar un litigio, dijo con cuidado. Pero debo ser honesto. Esto se considera una disputa civil familiar. Son los peores casos. Un laberinto legal costosísimo y, sobre todo, emocionalmente agotador. Podría durar años. Y el resultado nunca es seguro. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Estaba legalmente atrapada. Humillada y sin poder, en mi propia obra maestra. Esa misma tarde tomé una decisión. No podía seguir viviendo allí, sintiéndome una invitada vigilada, una reliquia en mi propio museo. Con el poco dinero en efectivo que aún guardaba en una caja fuerte, empaqué una pequeña maleta. Un par de cambios de ropa, mis artículos de aseo y una foto de Arturo y yo, el día que inauguramos la casa. Dejé una nota simple sobre la mesa del comedor: he decidido mudarme. Conduje hasta encontrar un pequeño y discreto apartamento de alquiler en una zona de la ciudad donde nadie me conocía. Era impersonal, con paredes blancas y muebles baratos, pero era un lugar donde nadie me observaba. Era el precio de mi libertad. El precio de escapar de la atmósfera asfixiante de mi antiguo hogar, un hogar que ya no era el mío. La reina había abandonado su castillo para vivir en el exilio. Los primeros días en ese apartamento fueron los más largos de mi vida. El silencio era distinto al de mi casa. Allí, el silencio estaba lleno de recuerdos, de la presencia de Arturo resonando en los pasillos que yo misma había dibujado para nosotros. Aquí, era un silencio vacío, un hueco que me absorbía. Me sentaba en el sofá barato, mirando las paredes desnudas, y sentía como mi identidad se desvanecía. Yo era Elena, la arquitecta. Elena, la esposa de Arturo. Elena, la matriarca. ¿Quién era ahora? Una mujer anónima en un piso alquilado, una sombra. La soledad se volvió una presencia física, un peso en el pecho. Me impulsó a hacer lo que más temía, buscar ayuda, intentar explicar lo inexplicable. Con manos temblorosas, busqué en mi agenda el número de Marta, mi amiga de la universidad. Habíamos compartido secretos, sueños y decepciones durante más de 40 años. Si alguien podía entenderme, era ella. Marqué el número. 1, 7, 4. Cada dígito era un esfuerzo. Diga. Su voz, tan familiar, sonó al otro lado. Marta, soy Elena, dije, y mi propia voz me sonó extraña, débil. Elena. Mujer, qué alegría. ¿Dónde te metes? Hace semanas que no sé de ti. Intenté formar las palabras, pero la vergüenza era como un nudo en la garganta. ¿Cómo se empieza a contar algo así? Hola, mi hijo, al que crié con todo mi amor, me ha engañado y me ha dejado sin nada. Sonaba a locura, a melodrama barato. He tenido unos problemas, Marta. Con la casa, con Javier. Hubo una pequeña pausa. Y entonces, el tono de Marta cambió. Se volvió suave, condescendiente, como si le hablara a una niña. Ay, Elenita. A nuestra edad, ya sabes, la cabeza no siempre está para esos trotes. A veces nos agobiamos con los papeleos. Seguro que tu Javi solo quiere lo mejor para ti, ayudarte a que no te preocupes por nada. Hacen las cosas de otra manera, estos chicos. Cada palabra era una puñalada. No me estaba escuchando. Estaba encajando mi balbuceo en una historia que ella ya conocía, la de la anciana que empieza a fallar. Elenita. Nadie me llamaba Elenita desde que era una niña. En ese instante, dejé de ser su igual, su amiga fuerte e independiente. Me convertí en un caso de manual, en alguien a quien compadecer. No, Marta, no es eso, intenté, pero la fuerza me abandonó. Colgué el teléfono. Sentí más frío y más soledad que antes de llamar. Lo entendí todo. No solo me había traicionado mi hijo, me estaba traicionando el mundo entero, con su piedad mal entendida. Para ellos, era más fácil creer en la historia de un hijo protector que en la de un ladrón. La verdad era demasiado fea, demasiado incómoda. Me di cuenta de que me habían robado mi casa,
mi dinero, mi futuro. Pero lo que más dolía era que me estaban robando mi historia. La estaban reescribiendo, y en la nueva versión, yo no era la víctima de una traición, sino una pobre anciana que había perdido el juicio. Y el mundo parecía dispuesto a creer esa versión. La tristeza me aplastó, una ola oscura y pesada. Estaba sola, completamente sola, en una batalla que nadie creía que existiera. La negrura no duró. No fue un amanecer, sino un chasquido. Una noche, removiendo el pasado en cajas de cartón que olían a polvo y a nostalgia, encontré un pequeño disco duro externo. Arturo, mi esposo, lo llamaba su cápsula del tiempo digital. Recordé una de sus manías, una contraseña que solo nosotros dos conocíamos, la fecha en que nos perdimos en Roma. Lo conecté. Dentro no había solo fotos, sino una copia de seguridad de todo el ordenador de nuestro despacho. Y allí, activadas por voz, grabaciones de audio. La voz de mi Javier, planeando con Sofía. Confiará en mí, mamá firmará sin leerlo todo. La risa de ella. Por fin tendremos el control, Javi, el control total. La desolación se convirtió en un hielo afilado en mis venas. La vieja Amelia, la triste y confundida, murió en ese instante. Salté los pasos intermedios. No quería una guerra larga en los juzgados, quería un final. Con la ayuda de una vieja amiga abogada, organicé una celebración en el salón de un hotel de lujo. El pretexto: anunciar públicamente el compromiso de Javier y Sofía. Invité a toda la élite financiera y social con la que ellos soñaban codearse. Llegaron henchidos de orgullo, arrogantes, creyendo que esta era mi rendición, mi manera de aceptar la nueva realidad. Me sonreían con condescendencia, como se le sonríe a una mascota bien domesticada. En el punto álgido de la fiesta, subí al pequeño escenario, con una copa en la mano. Comencé con palabras dulces. Sobre el amor, sobre la familia. Javier y Sofía me miraban, complacidos. Entonces, mi tono cambió. Mi hijo aprendió de mí a construir cosas, dije, y mi voz resonó clara y firme. Pero parece que su verdadero talento es la deconstrucción. La deconstrucción de la confianza. Las luces se atenuaron. Detrás de mí, en dos pantallas gigantes, no aparecieron fotos de su infancia, sino las transcripciones de sus conversaciones. Y luego, el audio. La voz de Javier, nítida y cruel, llenó el salón. La risa de Sofía. Un silencio espeso, pesado, cayó sobre los invitados. Los rostros de Javier y Sofía se descompusieron, una máscara de pánico y humillación pública. No huyeron. Estaban paralizados, atrapados en el centro de su propio desastre. Su mundo, ese que tanto ansiaban, se derrumbó en un instante. No hubo un juicio con un juez, sino 100 juicios simultáneos en los ojos de las personas cuyo respeto acababan de perder para siempre. En los días siguientes, todo fue rápido y silencioso. Enfrentados al ostracismo total y a una demanda con pruebas irrefutables, firmaron cada papel que mi abogada les puso delante. Me devolvieron hasta el último céntimo. No hubo más drama, solo la humillación callada de su derrota. Recuperé mi casa, mi dinero, mi vida. Pero la casa ya no era un hogar, era un mausoleo a la confianza rota. Un año después, la vendí. Me mudé a un apartamento más pequeño en la ciudad, lleno de luz y sin fantasmas. Encontré una paz extraña, una paz con cicatrices, fortalecida por el dolor pero marcada para siempre. Creía que la historia, por fin, había terminado. Ayer, mientras tomaba un té en mi nuevo balcón, llegó un sobre. La caligrafía era de Javier. Dudé. Una parte de mí quería quemarlo sin abrirlo, pero la necesidad de entender, de cerrar la última puerta, fue más fuerte. Dentro, una carta. Mamá, sé que lo que hice es imperdonable. Pero te juro que no fue por el dinero. Fui coaccionado. Me amenazó con destruir el legado de papá, con sacar a la luz algo que mancharía su nombre para siempre. La crisis cardíaca que sufrió papá no fue por estrés laboral, fue después de que ese hombre lo arruinara en secreto. Me mostró pruebas, falsas, lo sé ahora,
de que papá había cometido un fraude y que las publicaría. Me dijo que la única forma de reparar el daño y silenciarlo era conseguirle una suma enorme. Te quité tu dinero para intentar salvar su nombre, para salvarte a ti de esa humillación pública. Mi corazón se detuvo. Al fondo del sobre, había algo más. Una única fotografía Polaroid. La saqué con manos temblorosas. La foto mostraba a mi difunto Arturo, riendo a carcajadas en una barbacoa de empresa, años atrás. A su lado, con un brazo sobre su hombro y una sonrisa que ahora, al verla bien, parecía la de un depredador, estaba el hombre que yo conocía también. El leal socio de negocios de Arturo. El mismo que pronunció el discurso más emotivo en su funeral. Y lo comprendí todo. Mi hijo no era el monstruo. Era solo otra víctima. El verdadero arquitecto de nuestra tragedia había estado a mi lado todo este tiempo, observando en silencio, disfrazado de amigo.